Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a presentar sobre la TA 4. Ahí están todos los integrantes. Análisis de comportamiento del presupuesto público. Durante el periodo 2016 a 2025, el presupuesto público de Perú tuvo unos cambios marcados por el contexto político y económico. Primero, con PPK, que se mantuvo la disciplina fiscal y se impulsó la inversión pública. Luego, bajo Vizcarra, la pandemia provocó un gran aumento extraordinario del gasto en salud y apoyo social, mientras la recaudación cayó. Después, con Sagasti, se mantuvo medidas de emergencia, pero inició una activación gracias al rebote económico y a la recuperación del IGB y IR. Más tarde, durante el gobierno de Pedro Castillo, el gasto social creció, aunque la inestabilidad y la baja educación limitaron su impacto dependiendo del crecimiento de los altos precios de los minerales. Finalmente, Continua Boluarte, el presupuesto alcanzó niveles históricos con prioridad en gastos sociales, salud y seguridad, aunque persistió el resto de mejorar la eficiencia en la educación, sobre todo en regiones y municipios. Identificar las variaciones en los ingresos de acuerdo con fuentes de financiamiento y ingresos según los respectivos gastos. Ingresos durante 2016 a 2024, los ingresos del Estado peruano cambiaron principalmente por el desempeño de la economía. Los precios de los minerales y la pandemia, la mayor parte del dinero que recibe el Estado proviene de tres impuestos: el IGB, el IR y el SC, que se aplica a productos como comestibles, también alcohol y cigarros. Entre 2016 y 2019, estos ingresos aumentaron porque la economía estaba creciendo. Había buenos precios del cobre y se impulsaron acciones para que las personas y empresas pudieran pagar impuestos. En 2020, con la llegada de la pandemia, los ingresos cayeron fuertemente porque muchas actividades económicas se detuvieron y se redujo la recaudación de todos los impuestos. A partir de 2021, a años siguientes, los ingresos del Estado comenzaron a crecer gracias a la reactivación de la economía de los minerales, volvieron a tener precios altos, lo que aumentó especialmente el impuesto a la renta pagado por las empresas mineras. Esto permitió que el país recuperara su capacidad de financiar el presupuesto público después del impacto del COVID. En ingresos durante el periodo 2016 a 2024, los gastos del sector público mostraron cambios importantes influenciados por la inversión, necesidades sociales y la pandemia. Entre 2016 al 2019, el gasto creció de forma moderada, priorizando la inversión en infraestructura como transporte, saneamiento y reconstrucción. En 2020, la pandemia generó un aumento histórico en gastos corrientes por la contratación de personal de salud, compras médicas y camas UCI, ampliación de programas sociales y bonos económicos, lo que elevó el déficit fiscal. En 2021, el gasto se mantuvo alto debido a la vacunación y medidas de reactivación, aunque comenzaron a reducirse los gastos de emergencia. Desde 2022 hasta 2024, el presupuesto debería enfocarse en inversión pública y servicios esenciales. Sin embargo, la baja ecuación en regiones y municipios limitó el impacto de mayores recursos. En conjunto, los egresos reflejan una política fiscal contracíclica durante la pandemia y un retorno gradual hacia niveles más sostenibles en los años posteriores. A continuación se presenta un análisis de las políticas fiscales implementadas en Perú durante los últimos 10 años, que fue entre 2015 al 2025 hasta este año actual, organizadas por periodo de gobierno, señalando su impacto económico general y cómo afectaron a la empresa Pizza Hut, asumiendo que la empresa pertenece al sector gastronómico, además de analizar dos políticas más relevantes por cada gobierno. En el primer gobierno de Ollanta Humala, que fue durante 2013, se pueden ver que entre las políticas más relevantes fiscales fue la reducción del impuesto a la renta a empresas. Su objetivo fue estimular la inversión privada. El impacto económico que surgió fue que se redujo el impuesto a la renta progresivamente del 30% al 26% en 2019 con escalonamiento. El impacto en la Pizza Hut mejoró ligeramente los márgenes netos, permitió mayor capacidad para invertir en la publicidad y remodelación de locales. Asimismo, también en el año 2016 surgió incentivos a la formalización de pequeñas empresas. Su objetivo fue ampliar la base tributaria y promover la formalidad mediante regímenes simplificados. Como impacto económico fue que se dio a permitir el ingreso de las MIPES formales y aumentó la competencia en sectores gastronómicos. El impacto en Pizza Hut incrementó la aparición de pizzerías pequeñas y dark kitchens formales, generando presión en precios y mayor competencia directa. Como podemos visualizar, tenemos un gráfico visual de barras, impactos de políticas fiscales, que se pueden ver el nivel de impacto del 1 al 10. En la reducción del impuesto a la renta, que se dio entre 2015, se puede ver que tuvo un 8 y luego bajó a un 7. Y los incentivos del MIPES de 2016, el impacto económico fue un 6 y el impacto del Pizza Hut fue un 5. El gráfico permite observar cómo una política favoreció directamente a Pizza Hut, mientras que la otra aumentó a la competitividad del mercado. Ahora, a continuación veremos el gobierno de Pablo Kuczynski, que fue durante el año 2016 y 2018. Entre las políticas relevantes fiscales se dio la reducción del IGB para pequeños negocios, el IGB justo entre el año 2017. El objetivo fue aliviar la liquidez de las pymes. El impacto económico fortaleció a los restaurantes pequeños que empezaron a competir en precio. El impacto en Pizza Hut obligó a Pizza Hut a mantener combos y descuentos para no perder la participación. También surgió que entre el aumento del ICC, el impuesto selectivo al consumo en bebidas azucaradas y gaseosas. Su objetivo fue que buscó desincentivar consumo de azúcar. Impacto económico fue el elevo de precios de bebidas y redujo el consumo. Generó ingresos fiscales adicionales. Asimismo, también el impacto de Pizza Hut aumentó el costo de los combos con gaseosas, reduciendo su demanda y obligando a reformular promociones y ofertas familiares. Y como podemos visualizar, acá hay un cuadro que también hay un comparativo de impactos económicos de políticas fiscales, cada sector de comida rápida y Pizza Hut. Se puede ver aquí que el IGB del justo en 2017, que tuvo un 2.0, y en el año 2018, que hubo el aumento del ICC, que es el impuesto selectivo al consumo, fue de un 0.0 al menos 1.0. El gráfico muestra que el IGB justo tuvo un impacto económico positivo al aumentar la competencia y beneficiar a pequeños negocios, mientras que el aumento del impuesto selectivo al consumo generó un impacto negativo al encarecer bebidas y reducir la demanda de combos en cadenas como Pizza Hut.
Como tercer gobierno fue el de Martín Vizcarra, que fue durante 2018 y 2020, que, bueno, como para empezar, tuvo una mayor inversión pública descentralizada. Como objetivo fue impulsar el crecimiento económico regional mediante obras públicas, infraestructura, transporte, saneamiento y vías urbanas, y dinamizar la actividad económica fuera de Lima. El otro impacto económico fue incrementar la demanda agregada y promueve la apertura de nuevos negocios en zonas urbanas emergentes. Y impacto en Pizza Hut también facilita la expansión de nuevos locales en regiones al mejorar carreteras, movilidad y acceso. Asimismo, en estímulos fiscales frente a la desaceleración económica mundial, el objetivo fue reducir el impacto de la caída del consumo mediante medidas como reducción temporal de impuestos, incentivos tributarios a la inversión y flexibilidad de pagos fiscales. El impacto económico incrementa liquidez de empresas y hogares, mitigando la contracción del consumo. En el impacto de la Pizza Hut también hubo la mayor liquidez para cubrir los costos fijos, que son el alquiler, la planilla y los servicios. Ahora, entre el cuarto gobierno se puede visualizar el gobierno de Francisco Sagasti, que fue durante 2020-2021, que propuso y todavía se llegó a promulgar la programa Reactiva Perú. Los objetivos fue otorgar créditos con garantía del Estado para mantener liquidez, mientras el impacto económico sostuvo a miles de empresas durante pandemia, y aunque generó una deuda pública, funcionó. Sin embargo, el impacto en Pizza Hut permitió liquidez para pagar planillas, alquileres y proveedores, y además permitió sostener operaciones de delivery y durante confinamientos también. Y también se llegó a realizar la devolución acelerada de impuestos, flexibilización tributaria. Su objetivo fue buscar estimular la actividad productiva. También el impacto económico hubo redujo de ingresos fiscales para evitar la inflación mayor. En Pizza Hut también se redujo temporalmente la presión tributaria. Además, permitió reinvertir en la digitalización y logística para delivery. Entre el otro gobierno de Pedro Castillo y la Dina Boluarte, que fue 2021, de Pedro Castillo y hasta el día de hoy, la actualidad. El incremento del salario mínimo es la remuneración mínima vital. Fue el objetivo, es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, proteger su capacidad de compra frente a la inflación y garantizar un nivel mínimo de bienestar económico. Y el impacto económico fue aumentar el costo laboral de todos los sectores, es decir, de toda la mano de obra que se le puede brindar a las empresas. El impacto en Pizza Hut fue elevó los costos de mano de obra en cocina, atención y delivery, también redujo los márgenes de ganancia en locales con baja afluencia. También se aplicó lo que es la fiscalización intensiva de SUNAT a restaurantes. Su objetivo fue proteger a la población vulnerable frente a la inflación, y entre el impacto económico aumentó la recaudación formal y el impacto en Pizza Hut incrementó de costos administrativos. Gracias. A continuación, mi compañera Ariana va a continuar en el punto C. Buenas tardes. Voy a explicar sobre mi parte del análisis de política monetaria implementarias. Bueno, primero tenemos que identificar la política monetaria implementada por cada periodo de gobiernos en los últimos 10 años y el impacto que genera en la economía y su afectación en la empresa. Primero voy a hablar sobre Ollantumala, que es hasta julio de 2016, que la política monetaria de demanda de la BCE en ese periodo, su mantenimiento de metas, inflación y estabilidad cambiaría. Marco de objetivo de inflación a 1 a 3%. También uso prudente de la tasa de referencia para apoyar crecimiento sin presionar la inflación. En el impacto de macro y efecto para Pizza Hut, bueno, en el entorno de estabilidad relativa favorece consumo discrecional sostenido para la Pizza Hut, que implica la facilidad para planificar precios y financiamiento que no sea demasiado caro. En el Pedro Pablo también, en el que es PPK, su mantenimiento de tasas políticas fue en niveles bajos para incentivar crecimiento de decisiones del año 2016-2017, de moderación de tasa cuando la inflación estuvo contenida. Sus intervenciones puntuales fue en liquidez y operaciones cambiadas para reducir la volatilidad ante choques externos. Su impacto y efecto, bueno, en su tasa relativamente bajas ayudaron a consumo y crédito a empresas franquicias, menor costo de financiamiento para inversión local y renovación. Martín Vizcarra también, su política acomodaticia en 2018 y 2019, que es su mantenimiento de corte moderados cuando la inflación estuvo en rango con instrumento de liquidez para el sistema financiero. La respuesta extraordinaria antes de la pandemia, en el marzo de 2020, en delante de la reducción agresiva de la tasa de referencia hasta el 0,25%, el uso de medidas no convencionales, expansión de liquidez. También tuvo línea de crédito para afrontar la rotación para el COVID. Su impacto también fue un corto plazo pre-COVID que condiciones por crédito desfavorables. La pandemia en el año 2020, aunque la política fue expansiva, facilitó liquidez y crédito. La medida de confinamiento y caída de la demanda impactaron fuertemente al sector restaurantes, aunque, aunque, aunque sus ventas fue hasta 50% en el 2020. En el Pizza Hut sufrió reducción de ventas en salón, sin embargo, el crecimiento de canal delivery ayudó a mitigar la parte de la caída. Bueno, en los gobiernos de transitorios, Manuel Merino y Francisco Sagasti, eh, su, tuvo que mantener la política ultra expansiva, tasas bajas y soporte al crédito para sostener una recuperación inicial post-confinamiento. También tuvo los programas liquidez, facilidad con el sistema financiero y facilidad
con el objetivo de preservar el flujo de crédito a empresas vulnerables. Su impacto, las condiciones de crédito favorables, recuperación parcial de ventas a medida que adquirió el servicio en el salón y creció el delivery. También el Pedro Castillo, su política ultracontacticia hasta mediados en el 2021, el tasa de 0.25% y luego inició el incremento ante presiones inflacionarias. También tuvo un ajuste acelerado en tasa en el 2021 y 2022 en la BCP, que empezó a subir la tasa diferencial de agosto de 2021 para contener inflación, marcando un ciclo subida que continúa en el 2022. Su impacto y efecto para Pizza Hut, su inflación elevada en 2022 presionó costos de alimentos, combustibles, empaques, reduciendo márgenes o forzando ajustes de precio en cartas y menú. Subida en tasas encarecen crédito y afectan inversión y expansión, y que en el sector de comida tuvo la recuperación en ventas post pandemia, pero con margen comprimido con mayores costos y insumos. Por último, Dina Boluarte, bueno, también su política dotativa fuerte fue en el 2022 y 2023, que para contener una inflación. Tasa diferencial alcanzó máximo 7.5 hasta 7.75%, según el momento en esos años, y luego deducción graduales desde septiembre en el año 2023. Su gestión activa de liquidez y compras y ventas cambiaría para modelar volatilidad del sol, intervenciones en el mercado de cambio cuando hubo apreciaciones y depreciaciones bruscas. Su impacto fue sus altas más altas en el 2022 y 2023, que aumentan el costo de crédito, menor inversión en nuevas aperturas y de innovación de locales, ya que eso sube el costo financiero de franquicia. En la desaceleración de la inflación en esos años, mejora el poder de compra real y reducción de presión de sobreprecio de insumos. Para Pizza Hut, esto facilita planificar promociones y recuperación de márgenes y no hay nuevos saltos de precios. Eso es todo. Gracias. Yo voy a hablar sobre las conclusiones. La conclusión del punto A es: el presupuesto público mostró cambios marcados por la pandemia y por la coyuntura política. Antes del 2020 se mantuvo estable y orientado a inversión. En la pandemia aumentó de manera excepcional para la salud y apoyo social, y en los años posteriores se recuperó gracias al rebote económico y al incremento de la recaudación. Sin embargo, persiste el problema de baja ejecución, especialmente en gobiernos regionales y locales. Conclusión del punto B, que son las políticas fiscales implementadas. Las políticas fiscales tuvieron efectos distintos según cada gobierno. Algunas medidas fortalecieron la inversión y la liquidez empresarial, como la reducción del IR o Reactiva Perú, mientras que otras incrementaron costas o competencia, como el alza del ISC o los incentivos a la formalización. Durante la pandemia, las políticas fiscales se centraron en sostener empresas y familias. En los últimos años, las medidas aumentaron los costos laborales y reforzaron la fiscalización. En conjunto, las políticas fiscales generaron impactos mixtos, alternando entre apoyo económico, aumento de competencia y mayores costos operarios. Conclusión del punto C, que son las políticas monetarias implementadas. La política monetaria se caracterizó por mantener estabilidad en los primeros años, volverse altamente expansiva durante la pandemia mediante tasas históricamente bajas y elevada liquidez. Luego, adoptar un enfoque contractivo para controlar la inflación. Estas decisiones afectaron al crédito, los costos financieros y el comportamiento del consumo. Con el tiempo, la normalización monetaria permitió recuperar estabilidad, aunque las tasas altas encarecieron financiamiento e inversión. Buenas tardes, buenas noches, profesora. Yo voy a hablar sobre las recomendaciones, sobre los tres aspectos que nos han tocado sobre la empresa Pizza Hut. Comenzamos con las recomendaciones sobre el análisis del comportamiento del presupuesto público. Se recomienda que la empresa Pizza Hut fortalezca su planificación financiera y operativa, tomando como referencia las variaciones observadas en el presupuesto público, los ingresos fiscales, los egresos del Estado durante el periodo 2016 y 2025. En síntesis, la empresa debería aprovechar los ciclos de reactivación económica y los periodos de alto precio mineral, ya que estos incrementan la capacidad del gasto del Estado y genera mayor inversión en infraestructura, servicios esenciales y programas de apoyo. Pasamos a las recomendaciones del análisis de políticas fiscales implementadas. Bueno, nosotros recomendamos fortalecer el modelo de eficiencia interna, dado que varias políticas aumentan costos. Pizza Hut debería optimizar los procesos en cocina, en delivery y revisar turnos y productividad laboral para mitigar incrementos del costo de mano de obra. Impulsar la expansión descentralizada de políticas de inversión pública en regiones como las descritas para el 2018 y 2020. Entonces, es recomendable priorizar apertura de locales en ciudades intermedias conectadas por nueva infraestructura, evaluar modelos flexibles, entre otros. Sobre el tercer punto de recomendación del análisis de políticas monetarias implementadas. Debido al aumento de costos, insumos, combustible, empaques y el encarecimiento del crédito de la empresa, debería optimizar su cadena logística, negociar contratos de largo plazo con proveedores para evitar volatilidades, además de migrar a empaques más baratos pero sostenibles.
reorientar inversiones hacia formatos de alta rentabilidad, priorizando locales pequeños y tiendas enfocadas en delivery, reforzar el delivery y canales digitales, como por ejemplo sus redes sociales, claro, Instagram, algunos su página web. También durante el gobierno de Vizcarra y los gobiernos transitorios se demostró que el delivery salvó las ventas. Por eso el canal debe seguir fortaleciéndose como promociones, solo por apps, fidelización digital y mejor experiencia de entrega. Muchas gracias.